Buenas noches para todos. Espero que estén todos muy bien. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, donde leía hace algunos instantes nuestro hermano William Hurón. Libro del profeta Habacuc. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1. Ya leyó hace unos instantes el capítulo 2. Quiero que leamos ahora el capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Está después de Nahum y antes de Sofonías. Libro de Habacuc. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra del Señor. Habacuc se queja de injusticia. Y quiero que mientras lo vamos leyendo, estemos analizando qué tanto se parece la sociedad en la que vivía Habacuc a la sociedad que estamos viviendo hoy actualmente. Mientras lo vamos leyendo, vamos haciendo comparaciones. ¿Listo? Ahí mentalmente. Vamos a ver si encontramos mucho parecido o es totalmente diferente a lo que vivía Habacuc, a lo que vivíamos hoy en día. Dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al injusto, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Quiero aclararles algo. Los primeros 4 versículos es Habacuc orando a Dios, y del verso 5 en adelante es Dios respondiéndole la oración a Habacuc. Otra vez el verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, dice Habacuc, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, por la vida maravillosa que nos regalas. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos y de tener claro que este libro tú lo dejaste para nosotros, tus hijos, para que te conociéramos cada día más y más.
Gracias porque a través de este libro podemos tener una relación íntima con usted, Señor, conocer su carácter, conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que nos falta mucho por conocerle a usted, por confiar en usted, por entender sus formas, sus maneras. Te queremos pedir, Señor, que en esta noche sea usted quien nos hable a través de su palabra y que nosotros seamos responsables en poner en práctica este mensaje que usted quiere hoy traer a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos habían leído este libro? Levanten la mano. ¿Cuántos habíamos leído este libro ya? Habacuc. Habacuc. ¿Cuántos lo habíamos entendido? ¿De qué habla Habacuc? ¿Qué es lo que dice Habacuc? Habacuc es un libro muy particular porque generalmente las profecías es Dios hablando al profeta para que el profeta traiga un mensaje ¿a quién? Al pueblo. Pero en este caso es el profeta mirando al pueblo y quejándose delante de Dios por lo que ve que el pueblo está haciendo. Va en direcciones contrarias a lo que los demás profetas, a como son escritos los demás libros proféticos. ¿Qué significa la palabra Habacuc? La palabra Habacuc significa el que abraza de forma cariñosa, el que abraza, el que acoge, abrazo. Eso significa la palabra Habacuc. Y miren que la Biblia no nos muestra genealogías de Habacuc, ni nos dice si era hijo de fulano, si era de esta familia, si era de aquella, sino que simplemente lo muestra así. En el contexto del capítulo 3 vemos que tenía conocimiento de música y escribe el capítulo 3 como un salmo, como se escribían los salmos, y eso es lo que podemos ver acerca de Habacuc. ¿Cuál es el contexto geográfico de este libro? ¿Dónde vivía Habacuc? ¿En qué sociedad estaba viviendo Habacuc cuando escribió este libro? Habacuc vivía en Judá, las dos tribus que habían quedado en la parte norte de Israel, las dos tribus del norte y las 10 tribus del sur. Allá vivía Habacuc. Por los estudios que se han hecho, vivía para el tiempo del reinado del rey Joacín, un rey que fue bastante malo, se comportó de una manera terrible, caso contrario a su papá. ¿Cómo se llamaba el papá de Joacín? Josías. Josías fue el rey que empezó a ser rey ¿a qué edad? Desde niño. Y fue el rey que trajo unas reformas a estas dos tribus, donde se empezaron a realizar nuevamente las Pascuas, donde se empezaron a implementar las lecturas, y este rey fue un rey muy piadoso que quiso que el pueblo se volviera nuevamente a Dios. Pero resulta que un día le dio por salir a pelear contra el faraón de Egipto, Necao II, y Dios le dijo que no fuera, que esa no era su batalla. Él no obedeció, fue y peleó, y en esa batalla ¿qué? Murió. Viene y sucede el reino, pasa a otra persona y aparece Joacín, un hombre que empezó a adorar nuevamente a todos los dioses cananeos, que al parecer incluso sacrificaban incluso hasta humanos de manera oculta, y que empezaron a tener prácticas que ya Josías había tratado de ¿qué? De apartar. En esta época vivía Habacuc, una situación bastante terrible. ¿Y el contexto político en que vivió Habacuc cuál fue? Asiria era el imperio poderoso que venía decayendo, poco a poco estaba decayendo. Asiria, el imperio que llevó cautivo a las 10 tribus del sur, a Israel lo llevó cautivo. ¿Qué más podemos ver? Judá había experimentado una reforma, como lo veíamos con Josías, pero venía también cayendo en la parte moral y espiritual. Egipto trataba de imponerse y quería nuevamente esclavizar a los judíos, pero Babilonia no lo dejó. Nabucodonosor II lo impidió y fue el que terminó convirtiéndose en el gran imperio, en el gran poderoso de la época, de la región. El contexto económico de Habacuc. Por acá tengo una frase o un artículo que encontré y dice de la siguiente manera: durante el reinado de Joacín, Judá experimentó una prosperidad económica artificial gracias al comercio y a los tributos que circulaban por las rutas comerciales de Egipto y Babilonia, pero esa prosperidad estaba mal distribuida. Miren cómo estaba la economía, y vamos a analizarlo a ver si es parecido ahora. Las élites se enriquecían, construían casas lujosas, las élites. ¿Había plata para quién?
para los ricos. Jeremías 22. El pueblo común sufría impuestos pesados y pobreza creciente. ¿Parecido? ¿Parecido hoy en día? Los ricos cada vez más ricos y el pobre con más impuestos cada día. Había corrupción no solamente en el gobierno, sino en el templo. O sea, los religiosos estaban siendo ¿qué? Corruptos. El campo estaba empobrecido. Las tierras estaban concentradas en manos de pocos. Las tierras, muchas hectáreas, poquitos hombres las tenían, no las cultivaban, sino que se sentían orgullosos de tener ¿qué? Muchas tierras. Algo parecido a lo que pasa hoy en día. La tierra concentrada en muy poquitos, ¿cierto? Y miren, y en todo este contexto llegamos a una situación que me llama mucho la atención y que me gusta mucho. Y es el verso 4 del capítulo 2. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el resumen del libro de Habacuc? Es lo que muchas veces nosotros hacemos. Es lo mismo que escribió el escritor del Salmo 37. Los que conocen al hermano Elaín Arévalo, cuando estudié en el Instituto Bíblico, el hermano Elaín le decía el Salmo 37 y nunca se me olvida, no sé si Omar lo alcanzó a escuchar, el Salmo del burro y el puerco, el Salmo 37. Porque el salmista empieza a quejarse que por qué el malo prospera, que por qué el malo le va bien, que por qué el malo hace plata, por qué el malo no se enferma, por qué el que es perverso siempre le va bien y su familia crece. Y el hermano Elaín dijo, ese es el salmo del burro y el puerco, y yo no lo podía entender. A lo último el salmo termina diciendo que de aquí a poco mirarás el lugar del perverso y el perverso ¿qué? No estará. ¿Cuál fue la explicación del hermano Elaín? Que el burro todo el año con la carga encima, la madera encima, lo tienen trabajando, el dueño le da duro y el burro cansado para un lado y otro, trabajando. Y pasa por la cochera y ve a quién. ¿Y cómo está el puerco? Echado. Le traen las masaguas, le llevan el bayo en la finca que le gusta a los puercos. Echadito y el puerco comiendo, seguro burlándose que el burro pasa, trabaja y trabaja. Y el burro quejándose, uy, ese puerco no lo pueden hacer nada. Dime cómo está engordando. Qué medio lomo el que tiene el puerco ese. Qué cabezonona, cómo se está creciendo. Y yo aquí acabado, las patas se me están secando para arriba y para abajo trabajando. Pero el burro pasa el 24 de diciembre y mira al lugar del puerco y el puerco, ¿qué pasó? No está. Y se acabó la dicha del puerco. De aquí a nada mirarás el lugar del perverso y el perverso no estará. Y el pasaje acá central de este libro es Habacuc 2, capítulo 4, la frase, el justo por la fe vivirá. Y miren, el tema de hoy es el siguiente, el justo vivirá por la fe en medio de circunstancias adversas. ¿Es fácil demostrar la fe cuando estamos bien? ¿Es fácil demostrar que tenemos fe cuando hay dinero en el bolsillo, en el banco? Es fácil. Es fácil demostrar que tenemos fe cuando llega la enfermedad a nuestra vida. Es fácil demostrar que tenemos fe cuando la muerte toca a algún familiar. Ahí es donde es difícil. Pero dice la Biblia y le dice Dios aquí a Habacuc que el justo por la fe vivirá. Y por eso hoy quiero invitarlos, hermanos, a que miremos el ejemplo de este profeta y recordar que en los momentos adversos debemos vivir ¿por qué? Por fe, mas no por vista. El capítulo 1 del libro de Habacuc nos damos cuenta que es una queja de Habacuc. Habacuc se está quejando delante de quién, del rey, del gobernador, del emperador o delante de quién se está quejando, delante de Dios. ¿Es bueno quejarse o no es bueno quejarse? ¿Cuántos de los que estamos acá nos quejamos? Todos los días, ¿cierto? Y hay gente que es adicta a la queja, todo lo ve mal. Pero miren que en el caso de Habacuc no es una queja en sí misma, sino que es una queja transformada ¿en qué? En oración. Una queja elevada a Dios como clamor para que Dios haga algo por una situación específica que está sucediendo.
Y miren, ¿cuáles son las características que nos deja ver Habacuc en su vida, demostrándonos que él era un justo que vivía por fe? En primer lugar, el justo demuestra su fe clamando a Dios en medio del dolor. El justo demuestra su fe, por la cual vive, clamando a Dios en medio del dolor. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando el dolor llega a nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Orar o pelear? Quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo el fin de semana pasado salí hacia Chinácota a pasar un fin de semana con mi esposa, agradable, y llegamos el sábado allá, y ese mismo sábado me llamaron a que mi mamá le había dado algo terrible en los ojos, que no estaba viendo, y que su vista estaba comprometida, y que podía perder un ojo. Y yo le di gracias a Dios. ¿Sí creen ustedes eso? Lo primero fue quejarme. Pero ¿por qué le pasa esto a mi mamá? Mi mamá es una mujer sufrida. Mi mamá es una mujer que le ha tocado duro en la vida. ¿Y por qué ahorita, Dios, tú permites que le pase esto a ella? ¿Por qué no a otra persona? Y generalmente esa es nuestra actitud cuando el dolor toca nuestra vida, ¿cierto? Quejarnos. Miren que acá, en el verso 2 del capítulo 1, Habacuc eleva un clamor en forma de queja a Dios, y miren por qué es este clamor. Dice Habacuc, verso 2 del capítulo 1: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc se está quejando y arranca con la siguiente expresión: ¿hasta cuándo? O sea que el clamor de Habacuc no era la primera vez que lo hacía, sino que venía ¿qué? Siendo repetitivo. Habacuc era un hombre de oración que clamaba a Dios no por peticiones personales de él, sino por la situación terrible que el pueblo estaba viviendo. Un pueblo que se había descarriado, un pueblo que había dejado a Dios atrás, un pueblo que no quería vivir conforme a la ley, sino que la ley la habían abandonado. Y este es el clamor de Habacuc en forma de queja, y le dice a Dios: ¿hasta cuándo oirás? O sea que en cierta forma a Habacuc le pasaba lo que muchas veces nos pasa a nosotros, y es que creemos que Dios no nos oye. ¿Cuándo creemos que Dios no nos oye? Cuando Dios no corre a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. El pastor Fernel hace muchos años en una predicación dijo una frase que nunca se me olvida: milagro no es que Dios haga lo que yo le pido, milagro es que yo entienda lo que Dios hace. Milagro no es que Dios haga lo que yo le pido, milagro es que yo entienda lo que Dios hace. Pero estamos convencidos y creyendo que el milagro es cuando Dios responde lo que yo le estoy exigiendo. Y miren que Habacuc tenía tiempo de estar clamando y de estar orando, y le dice: Dios, ¿por qué no oyes? ¿Te has olvidado? Daré voces a ti a causa de la violencia, de la injusticia en la cual vive este pueblo. Pero tú no nos quieres oír, tú no nos salvas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me permites vivir en esta sociedad tan terrible? ¿Por qué permites que la situación cada vez sea más corrupta? ¿Por qué permites que hayan tantos muertos? ¿Por qué permites que toda esta situación que estamos viviendo nosotros en el Catatumbo suceda como lo estamos experimentando? Más sin embargo, Dios se mantenía ¿qué? Callado. Y Habacuc no lo entendía, se molestaba. Pero en medio de su molestia y de su queja, ¿qué hacía? Clamaba a Dios. Y no se ponía a quejarse ¿con quién? Con los demás. Una queja personal, yo hacerla yo mismo y quejarme: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tal cosa? Va y viene. Pero el segundo paso de la queja es cuando con mi queja quiero contaminar ¿a quién? Al otro, en vez de convertir mi queja o mi molestia ¿en qué? En un clamor a Dios. Habacuc se queja y clama a Dios, y Dios le responde en el versículo 5. Y dice Dios en el versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. ¿Qué sentiríamos que Dios nos dijera eso?
Bueno, ya lo escuché, ahora prepárese, siéntese porque lo que voy a hacer va a ser una obra grande, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Quién no se pondría contento que después de una oración Dios le diga a uno esto? Prepárese y siéntese porque voy a hacer algo maravilloso, que ni siquiera lo van a creer. El 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. La oración o el clamor de Habacuc era que Dios hiciera algo para que el pueblo cambiara, volviera su corazón a Él. Y Dios dice: listo, Habacuc, ya te escuché. Voy a levantar una nación terrible, malísima, asesinos que van a venir y se los van a llevar cautivos. Habacuc esperando una gran respuesta conforme a lo que él estaba orando, pero la respuesta de Dios es totalmente ¿qué? Diferente. O sea, para Habacuc aparentemente la medicina era peor que la enfermedad. Porque ¿quiénes terminaron siendo los caldeos? Babilonia. ¿Quién fue uno de los reyes de Babilonia? Nabucodonosor, uno de los hombres más malos que ha habido. Y sigue diciendo el pasaje que estos babilonios llevaban a las personas como cuando alguien pesca un pez, que se los llevan enganchados de los labios, y así hacían los babilonios. Enganchaban a cada cautivo de un labio como si fuera un pez. ¿Ustedes se imaginan eso? Habacuc pidiendo que el pueblo cambiara y Dios le manda ¿qué? Un pueblo que los someta para que aprendan a obedecer a nuestro Dios. Habacuc se enfocaba en el pueblo, pero Dios con la respuesta que está dando no solamente se está enfocando en su pueblo Israel, sino que también se está enfocando en Babilonia y en todos los imperios que vendrían, incluso pensando hasta en nosotros, porque lo que iba a hacer era una cosa que maravillosa. Pero Habacuc no lo entendía. Y viene la segunda queja convertida en clamor de parte de Habacuc. Verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habacuc estaba hablando de ellos, de los babilonios. Por esto hará sacrificios a su red, no te adorarán a ti, Dios, sino que adorarán sus armas y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y miren, recuerdo Romanos capítulo 11 del verso 1 al 5, cuando Pablo le pregunta a Dios, o Pablo recuerda esta oración en forma de pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Dios responde: en ninguna manera. Dios no ha desechado. Ahora miren, mis hermanos, en todo este tiempo que viene pasando, hace 15 días, lo que se viene ahora para el otro año, elecciones presidenciales, Senado y todo lo que se viene, Habacuc no está levantando un clamor para que Dios levante un nuevo rey o un nuevo presidente que sea quien los vuelva a ellos. Habacuc está orando para que sea Dios quien traiga el corazón de su pueblo a Él. Yo quiero hacer una pregunta, porque he estado muy inquieto todos estos días con la política y las últimas veces que he predicado, he hablado o he tocado ese tema, porque me tiene muy inquieto las redes sociales de los hermanos, peleando por política, yéndose para un lado y discutiendo con el que está en el otro lado. Ustedes se imaginan en el tiempo que fue escrita la Biblia, los hermanos en Roma diciendo: ¿por quién votamos? Si fuera democráticamente, ¿votamos por Calígula o votamos por Nerón? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos era mejor? Miren, todos los gobernantes están en las manos
de Dios. Todas las leyes están en las manos de Dios. Todas las ONGs están en las manos de Dios. Y a veces nos preocupamos más por quién va a quedar dirigiéndonos para ver si esto se arregla que en predicar el evangelio. Pablo se escudó, fue en predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Votemos por Calígula, que es del pacto histórico. No, pero Calígula como que le gustan los hombres y le gusta el trago, porque eso es lo que dice la historia de Calígula. Mejor votemos por Nerón. Nerón como que se volvió cristiano hace unos días. Él era ateo, pero se volvió cristiano. Y ahí están los dos, ¿qué? Los dos opuestos. Igualito a lo que pasa hoy. A lo que pasa hoy. Y en vez del pueblo de Dios ponerse a clamar a Dios para que Dios obre en los corazones de cada uno de nosotros, estamos distraídos en la política, haciéndole política al uno o al otro. Y este sí es o este no es. Habacuc levantó un clamor a Dios. Y si nosotros somos justos que vivimos por fe, no debemos distraernos con lo que está pasando en medio de la sociedad, sino clamar a Dios, que Dios obre en su pueblo, en su iglesia, y que su iglesia se vuelva al Señor. ¿Por qué digo que su iglesia se vuelva al Señor? Porque muchos miembros de la iglesia están apartados del Señor y están distraídos en otras cosas, olvidando que el Señor en cualquier momento puede venir. En cualquier momento puede venir, más temprano que tarde. Entonces, mis hermanos, para terminar el primer punto, dejemos de quejarnos y de estar distraídos con todo lo que pasa en este mundo que cada vez va a ser peor. ¿Qué dice la Biblia? Que algún día llegará un presidente o un gobernante mundial que arreglará esto. No, cada vez será peor. Y en algún momento aparecerá uno muy bueno, muy carismático, muy popular, que engañará incluso ¿a quién? A los escogidos, dice la Biblia. ¿De quién estamos hablando? Del anticristo. Así que enfoquémonos mejor en clamar al Señor. En segundo lugar, el justo demuestra su fe esperando en Dios en medio del silencio. Ya no clamando a Dios en medio del dolor, sino esperando en Dios en medio del silencio. Y miren cómo arranca el segundo capítulo, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dijo, y empieza Dios a hablarle a Habacuc. Y miren, el justo demuestra que tiene fe y que vive por fe cuando espera en el Señor. Nos gusta esperar. Después de la queja viene el momento de calma, de esperar. Nos sentamos a esperar, ¿o qué queremos hacer cuando llega el problema? Solucionar. Si el problema es con la salud, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primerito que hacemos? Ir a una droguería que nos recomienden una medicina, llamar al médico, tratar en nuestras fuerzas ¿de qué? De solucionar las cosas. Eso está bien. Pero ¿qué es lo primero que debe hacer un hijo de Dios cuando la enfermedad llega a nuestra vida? Orar y dejar todo en manos de Dios. Si el problema es económico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Creer y servir, el pago diario, el gota a gota. ¿Cierto? Eso es lo primero y tratamos de solucionar y cuando nos damos cuenta el problema se agrandó. Lo primero es clamar a Dios y esperar. Esperar. Es difícil esperar, pero Dios quiere que esperemos su tiempo, no que nos desesperemos y que estemos pensando que Él no nos está escuchando, que Él no nos está oyendo, sino que esperemos y confiemos en Él. La preocupación de Habacuc era que Dios iba a levantar un imperio malvado para que viniera y sometiera a los judíos. Pero aquí Dios empieza a hablarle de lo que va a hacer también con ese imperio que someterá
a los judíos. Y dice Habacuc que se sentará como una atalaya y esperará lo que Dios quiera hacer y descansará en lo que Dios va a terminar haciendo. Yo creo que Habacuc, si hubiera vivido en esta época, hubiera estado repitiendo ese pasaje que siempre repetimos nosotros, que muchas veces la decimos como una frase de cajón, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la decimos enfurecidos, que la voluntad de Dios es buena, pero está uno que se mete hasta un puño uno mismo porque no está siendo agradable en ese momento, pero la repite uno como una frase de ¿qué? De cajón, porque estamos experimentando las circunstancias del momento, mas no mirando con los ojos espirituales, entendiendo que Dios hará algo bueno con cualquiera que sea la situación que estamos experimentando. Acá Habacuc dijo, me voy a sentar como una atalaya y voy a esperar a ver Dios qué hace. Y mire que Dios empieza a decir, en el verso 6 del capítulo 2, dice de la siguiente manera, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ese es el primer ay que Dios habla. Y ese ay tiene que ver con los que acumulan injustamente, con los que quieren abarcar riquezas de manera injusta, sin importar a quién se cargan. Hay muchos de esos en nuestra época, sí, que no les importa a quién roban, a quién estafan, a quién tumban, sino que arrasan con lo que sea. Eso terminó siendo Babilonia, arrasando con cuanta nación se le pasaba por el frente. El segundo ay, en el verso 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ay del que edifica con ganancia deshonesta. Ay del que es tramposo. Hay del que quiere fortalecer su casa, pero a punta de engaños y de trampas. Habla la Biblia por ahí en los proverbios también del que manipula el peso para que la medida le favorezca. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que dicen, no, a esa tienda no vayas porque allá el peso lo roba uno? ¿Sí? ¿Cierto? Uno escucha eso en algunos barrios. No vayas porque allá el peso lo tienen arreglado para darle menos a uno. Aquí ese ay es para eso, y era también refiriéndose a los babilonios. Engañaban, arrasaban, robaban, manipulaban y se hacían ganancias injustas. Tercer ay, en el verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay del que edifica la ciudad o la nación con sangre. Y Babilonia edificó su imperio con sangre. Es más, hace algunos años vino un teólogo a dar unas charlas en un seminario acá al Instituto Bíblico y él hablaba algo parecido a esto de los ayes y de que al malvado le iba a llegar su tiempo. Y él decía que algún día todo el que ha edificado esta nación con sangre, su tiempo le llegaría. Colombia, nuestra nación, nuestra patria querida, es un país fundado y edificado sobre sangre de muchos, sobre sangre de muchos. Por eso debemos devolvernos al punto 1, clamar en medio del sufrimiento, del dolor. Cuarto ay, el verso 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Esto es para el que seduce y le gusta humillar a los demás, el que cree que es más que los otros por su apellido, por su estatus, por su economía. Ay del que es así. Y quinto ay, en el verso 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Ay de quiénes? De los idólatras que le dan forma a un palo y después lo adoran. De quien pinta en una pared una imagen en medio de una humedad y luego dice que es una imagen divina que apareció y todo un barrio, todo un pueblo completo viene ¿a qué?
a adorar esa pared. Eso pasó aquí en Ocaña hace algunos años. Y dicen, no me consta, que esa familia está arruinada por allá viviendo en una ciudad del Cesar. Empezó a salir una humedad en la pared y la señora le empezó a ayudar a la humedad y terminó apareciendo la cara de Cristo como acostado. Y todo el mundo iba con veladoras y todo, y después los mismos vecinos sabían que era ella misma con un lápiz que le había ¿qué? Ayudado. Y la gente pidiendo, orando, suplicando. Y aquí el Señor dice, ay de los idólatras. ¿Y Habacuc cómo estaba mientras Dios decía todo esto? Sentadito. Bueno, estos babilonios van a venir, nos van a arrasar, nos van a llevar cautivos, pero para ellos también va a haber. Dios les va a castigar. ¿Y qué pasó efectivamente con Babilonia? Los medo-persas vinieron y ¿los qué? Los castigaron. Pero a los medo-persas también vinieron y los castigaron. Y a los romanos también vinieron y los castigaron. Y así con todos los imperios que han pasado. ¿Cuál es el imperio que ha gobernado durante muchos tiempos hasta hace poco y ya viene decayendo? ¿Estados Unidos es la misma potencia de hace algunos muchos años? No. ¿Quién es la potencia que se asoma ahora sí, que mira, incluso el presidente mira con desprecio al presidente de Estados Unidos cuando eso nunca se veía? China saliendo y ya viene otro imperio diferente. Los imperios pasan por más poderosos que sean. Y Habacuc se sentó ¿a qué? A escuchar. Y escuchó delante de Dios, y esta escucha, esto de escuchar la palabra, lo llenó ¿de qué? De calma. Y entendió que el plan de Dios no era solamente con su pueblo, sino que era un plan ¿qué? Global. Un plan global para todas las naciones de la tierra. Entonces, mis hermanos, el justo demuestra su fe clamando a Dios en medio del dolor. El justo demuestra su fe esperando en Dios en medio del silencio. ¿Y la espera es para qué? Para escuchar a Dios. No que en medio del dolor voy a esperar yéndome a juntar con la persona que es negativa y que todo lo ve ¿qué? Mal, porque ahí sí que las cosas se van ¿a qué? A empeorar. A esperar, pero escuchando la palabra del Señor. Y en tercer lugar, el justo demuestra su fe adorando a Dios en medio de la prueba. Y miren el capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo 3 porque es un pasaje maravilloso. El hombre que arrancó escribiendo su libro con una queja porque veía que todo estaba muy mal, termina ahora el libro con una adoración, cantando lleno ¿de qué? De alegría, de gozo, sin que las circunstancias hubieran cambiado, pero la actitud de él ya había ¿qué? Cambiado. El que está enfermo y la enfermedad no se ha ido, pero la actitud de tristeza la cambió por una actitud ¿de qué? De gozo, porque estoy en las manos ¿de quién? Del Dios de la vida. Y va a pasar solamente lo que Dios quiera que pase con mi vida. Y miren lo que dice el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Se parece este primer versículo, el versículo 2, se parece a como arrancó el capítulo 1 quejándose? No, ya le está diciendo, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y empieza Habacuc a recordar hechos que Dios realizó con su pueblo en tiempo pasado. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos.
El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Escuchen este versículo otra vez. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Babilonia vendrá y aquí estaré tranquilo. Lo esperaré porque ese es tu plan. 17. Leámoslo todo de aquí para abajo. 17, a la 1, a las 2 y a las 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte del producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Miren, el que empezó quejándose terminó ¿cómo? Cantando, adorando. ¿Había cambiado la situación del pueblo? No, la noticia que llegó era buena. Peor, nos van a conquistar, nos van a llevar con ganchos como pescados de aquí para allá, desnudos, entre mallas. Pero más sin embargo Habacuc ¿cómo terminó? Ay, ahora, uy, esto está de mal en peor. Cada vez las cosas se ponen peores. No, Habacuc ¿qué se puso a hacer? A cantar, porque entendió que él no debía vivir conforme a lo que pasaba a su alrededor, sino conforme a las promesas que su Señor le había hecho. Hoy, por más mal que estemos, la promesa más maravillosa que estamos esperando, ¿cuál es? Y que en cualquier momentico se puede dar, ojalá se diera ahorita. ¿Cuál es? Que el Señor Jesús prometió que vendría y que todas las señales que Él dijo que tendrían que darse para que se cumpliera se están cumpliendo. Por eso, en medio de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la crisis, debemos estar ¿es qué? Adorando a Dios, porque el justo por la fe vivirá y lo demuestra. Recordemos los 3 puntos. El justo demuestra su fe clamando a Dios en medio del dolor. El justo demuestra su fe esperando en Dios en medio del silencio. Y el justo demuestra su fe adorando a Dios en medio de la prueba. Y miren, hermanos, para terminar, siempre me gusta aterrizar o concluir mostrando al Señor Jesús en las enseñanzas. ¿Será que el Señor es ejemplo en clamar a su Padre en medio del dolor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oró o clamó Pablo para que Dios le quitara el aguijón? ¿Cuántas veces? 3 veces, y las 3 veces la respuesta fue no, bástate de mi gracia. Menos mal que Dios no nos responde conforme a nuestras oraciones, porque Dios es el que sabe lo que está haciendo, nosotros no, nosotros pedimos por el momento, pero Dios mira más allá. ¿Qué tal donde el Padre Celestial le hubiera aceptado a Jesús la petición de que no fuera de esa manera sino de otra? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera salvación. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se hizo lo que el Padre quiso. ¿Y Jesús qué? Obedeció. Jesús es ejemplo de clamar en medio del dolor. Ahora, ¿será que Jesús es ejemplo de esperar en medio del silencio? ¿Cuántos días duró Jesús en el desierto? 40 días.
solo, en medio de una tentación. Y el único que venía y lo acompañaba de vez en cuando era ¿quién? Satanás, para tentarlo. Mas sin embargo, él en medio del silencio lo que hacía era recordar ¿qué? Palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. En medio del silencio, el Señor ¿qué hacía? Esperaba. ¿Y será que el Señor Jesús es ejemplo para nosotros de adorar al Padre en medio de la prueba? Hemos escuchado en algún pasaje de la Biblia a Jesús quejándose en la cruz. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es adorar. Soy tuyo. Todo lo que vine a hacer lo hice, consumado es. Lo estaba adorando en medio de la ¿qué? De la prueba. Pero en la cruz también vemos a Jesús clamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Clamando, pero a favor de él o a favor de quién? De los demás. Clamando a favor de los que lo estaban matando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y experimentó Jesús silencio de parte del Padre a la hora de morir. ¿Qué dijo Jesús en una de sus palabras? Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, en silencio, mas sin embargo le dijo: oiga, ¿por qué me ha abandonado? ¿O qué palabra utilizó? Padre. En medio del abandono que sintió, él seguía llamando a Dios, ¿por qué? Por Padre, por Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de clamar en medio del dolor. Jesús es el ejemplo perfecto de esperar en medio del silencio. Y Jesús es el ejemplo perfecto de adorar en medio de la prueba, porque Él es el justo de justos. Porque Él es el justo que vino y vivió con una justicia perfecta y nos transmitió esa justicia a cada uno de nosotros. Ahora, ¿será que ese versículo de el justo por la fe vivirá está en otras partes de la Biblia? En el Nuevo Testamento también está. Y está en 3 pasajes diferentes. Romanos capítulo 1, el verso 17. Vamos a buscarlo. Romanos 1, 17. Dice, el que se lo sepa de memoria, dígalo de memoria. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Hablando de cuál pasaje? Del pasaje de Habacuc 2:4. Y ahora busquemos Gálatas 3:11. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y vamos ahora a Hebreos 10:38. Y Hebreos 10:37, 38 y 39 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí están los 3 versículos donde en el Nuevo Testamento se hace mención del versículo central de Habacuc. Pero miren, me llama mucho la atención que Romanos se enfoca en el justo, en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Gálatas ya no se enfoca en el justo, sino en la fe. Y Hebreos se enfoca en vivir, en vivirá. ¿Y a qué hace alusión esto? En Romanos 1:17 lo que nos quiere decir es que la justicia de Dios vino a nosotros, o vino a favorecernos a nosotros, ¿gracias a quién? A que el justo de justos vino y murió en la cruz para traer justicia a nosotros. Por eso se revela la justicia de Dios a través del Evangelio. En Gálatas ya no habla o no se enfoca en la justicia, sino en la fe, de que no somos justificados por las obras, sino por la fe. Esa fe que viene a nosotros por la gracia del Señor. Y en Hebreos habla de que viviremos si seguimos creyendo en el que ha de venir. Los 3 pasajes apuntan al Evangelio.
Y Habacuc 2:4 lo que nos estaba dando a entender antes de que Jesús naciera es que la esperanza nuestra en medio de la crisis, de la adversidad, del dolor, debe estar puesta en el que es el justo de justos. Es más, en Primera de Pedro dice que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, mis hermanos, que nosotros no vivamos por vista, sino que vivamos por fe. Y antes de venirnos para acá me estaba listando y le dije a mi esposa Marcia, la enseñanza es de que el creyente no debe vivir por vista, sino por fe. Y me recordaba esto a quién, adivinen a quién me recordaba. A mi mamá, que está peligrando su vista allá en el hospital en Bucaramanga. Y cada vez que vienen a darle el resultado de un examen o algo, mi mamá se pone nerviosa y todos estos días era, mamita, tengamos fe, tengamos fe. Yo sé que decirlo sin uno estarlo experimentando es fácil, ¿cierto? Pero experimentar el dolor o el temor de perder la vista es totalmente diferente a uno que lo esté manifestando. Pero la Biblia lo dice literalmente y se lo dice a mi mamá hoy. No es por vista, sino por fe. No es por lo que experimentamos, no es por lo que sentimos, no es por lo que nos duele, sino por lo que le creemos al que prometió que ha de venir. Y que el Señor nos encuentre viviendo por fe cuando venga. Y que Dios quiera sea pronto, que el Señor venga y nos lleve para dejar de habitar en esta sociedad tan parecida como a la de Habacuc, para ir y disfrutar de esos palacios que el Señor nos ha prometido. Antes de orar para terminar, quiero que pedirles un favor, que estén orando por la vida de mi mamá. Estando allá en Bucaramanga, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. El Señor nos permitió conocer a otra paciente que tiene comprometido un riñón, se lo van a quitar el martes. Al parecer a ella la operan el martes, a mi mamá también, y hicieron amistad. Y todos estos días fue hablando de la Biblia, predicándoles el Evangelio. Hacíamos células en las noches con los pacientes de que estaban ahí en ese pabellón. Y quiero que me ayuden a orar por esas personas que están allá, especialmente por mi mamá y una muchacha que se llama Yurani Mármol. La operan el martes, le quitan un riñón, está muy preocupada. Y todos estos días hablábamos de esto, que aunque no haya salud, aunque no haya economía, incluso aunque no haya vida, el justo por fe vivirá, porque Jesús dijo, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. El que tiene fe en mí aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees lo que te digo? Fue lo que le preguntó Jesús a la persona que le digo. ¿Creemos eso? Que aunque estemos muertos viviremos si tenemos fe. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la vida maravillosa que usted nos regala. Gracias por este libro maravilloso, por la enseñanza que nos da Dios. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y estar convencidos que tú nos hablas a través de ella. Queremos, Señor, hoy confesar que muchas veces no tenemos fe. Hoy entendemos que la fe no siempre comprende tus caminos ni lo que tú haces, pero siempre descansa en tu carácter. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no decaiga. Que como Habacuc muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos injusticia, dolor, confusión, y nuestro corazón se llena de preguntas, pero también como Habacuc queremos aprender a llevar nuestras preguntas a ti, porque solo en tu presencia hay respuestas que dan paz, Señor. Solo en ti tenemos paz. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a lo que tú dices, a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos a través de tu palabra, a recordar que tú sigues siendo soberano. Cuando el mundo se derrumba, tú sigues gobernando, tú sigues teniendo el control, que tú sigues siendo fiel cuando no entendemos tus planes, Señor. Y ayúdanos, Dios, a adorarte siempre en medio de las circunstancias, en medio del dolor. Aunque no haya, como decía Habacuc, vacas en los corrales, que hoy nosotros digamos, aunque no haya comida en la alacena, aunque no haya mercado en la cocina, aunque no haya dinero en nuestros bolsillos, aunque no haya un techo donde dormir,
aunque no haya ropa cómo vestir, aunque la salud no esté del todo bien, que nos regocijemos en ti, Señor, y que te estemos adorando y cantando, porque tú eres el Dios que tiene el control de todo lo que pasa. Que siempre estemos confiando en ti, Señor, y que estemos demostrando a esta sociedad de que somos justos y que vivimos por fe. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.